y amén. Hechos capítulo 16 del versículo 11 hasta el versículo 15. Ese es el pasaje que vamos a estar leyendo en la mañana de hoy. Hechos 16 del 11 al 15. Leo entonces el pasaje de las Escrituras. Dice que zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia. Hay que decirlo con cuidado, ¿no? Y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa. Y nos obligó, dice la Escritura, a quedarnos. Esa es la palabra de Dios. Hermanos, hoy vamos a hablar a la luz de este pasaje acerca de el compromiso con la misión de Dios. Comprometidos con la misión de Dios. No sé si usted es consciente de que usted hace parte de la misión de Dios, pero en un sentido es llamado a andar en la misión de Dios, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasó, pero normalmente cuando una persona, ¿verdad?, asiste a una iglesia, no como esta iglesia, pero de pronto alguna otra iglesia, siempre los predicadores hablan, o algunos maestros hablan de Dios tiene un propósito para ti. ¿Han escuchado eso? Dios tiene una misión para ti. Y uno se pregunta, bueno, un propósito para mí, uno se imagina, es como, siempre uno se imagina, ¿verdad?, ¿cuál es el propósito de Dios para mí? Oh, ok, tú vas a ser grande en las naciones, tú vas a hacer esto, y uno se arma toda esa película de cuál es el propósito de mi vida. Pero lo que usted tiene que centrarse, hermanos, es que el propósito de Dios para su vida, ¿cuál es? ¿Cuál es el propósito de Dios realmente para su vida? En términos, digamos, si pudiéramos mirarlo de esa manera, en un sentido general, el propósito de Dios para mi vida, ¿cuál es? ¿Ha preguntado usted eso? Bueno, el propósito de Dios para mi vida es que yo viva para su misión. Ese es el propósito de Dios para mí y para cada uno de los creyentes. O sea, usted y yo fuimos salvos, o sea, fuimos libertados de la esclavitud del pecado. Y entonces ahora nosotros existimos para vivir, ¿verdad?, en el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Bueno, estar en su misión, comprometidos con su misión. Y usted dirá, no, pero es que, hermano, cuando uno escucha hablar de misión, uno siempre está imaginándose, ¿verdad?, bueno, yendo a las naciones, a diferentes lugares. Pero la misión de Dios tiene que ver con anunciar, ¿verdad?, compartir a otros de nuestra fe. Y la misión de Dios es transversal en toda nuestra vida. Tú puedes ser una ama de casa y eso no significa, ¿verdad?, que no estés en la misión de Dios. No, es que eso es solamente para una élite diferente. No, todos hacemos parte de la misión de Dios y hemos sido llamados a esa misión. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Ahora, a la luz del libro de los Hechos de los Apóstoles, hay una idea general, y es que los creyentes han sido llamados a ser testigos. Testigos. Y un testigo es alguien que ha experimentado algo en su vida. Un testigo es alguien que ha visto algo. Un testigo es alguien que anuncia
¿verdad? Algo. Entonces, a la luz de las Escrituras, el libro de los Hechos, el Señor llama a sus discípulos, los salva, les da obviamente un propósito de vida y les dice: ustedes ahora están llamados a ser testigos. ¿Y dónde somos testigos? En tu casa, en el trabajo, en la universidad, donde tú estés. Tú eres llamado a estar comprometidos con la misión de Dios. Ahora, en un sentido, Dios dirige su misión. Es la misión de Él. Y Él nos invita a nosotros a participar en esa misión, ¿verdad? Nuevamente, Dios dirige su misión y Él nos invita a nosotros a participar en esa misión. Este relato que leímos de Hechos capítulo 16, del 11 al 15, hace parte del segundo viaje misionero de un apóstol llamado el apóstol Pablo. Y Pablo, junto con otros colaboradores, entre ellos Timoteo, Silas, y también vamos a ver en el texto bíblico que Lucas, el escritor de Hechos, o el escritor divinamente inspirado, se incluye en ese viaje misionero. O sea que era Pablo y un grupo de hermanos que van con el propósito de proclamar la palabra de Dios. Dios los ha llamado a este viaje misionero. Yo les traje aquí solamente para que vean ustedes un poquito ahí en el mapa, si ustedes pueden ver ahí en el mapa. Pablo está motivado. Pablo fue salvado por la gracia de Dios. Él era un delincuente. Él era alguien que consentía en la muerte de los cristianos. Él era alguien que perseguía a la iglesia. ¿Y qué hace el Señor? El Señor lo transforma, lo salva. ¿Y luego en qué se convierte él? Se convierte en un testigo, en alguien que vaya a anuncia. Él ahora es invitado por Dios a ser parte de su misión y él entonces tiene un vivo deseo de poder anunciar la palabra de Dios. Lo que vemos, amados hermanos, por las Escrituras es que en este deseo de Pablo predicar la palabra de Dios, especialmente en su segundo viaje misionero, él desea ir a Asia Menor. Él desea ir a Asia Menor y predicar la palabra de Dios allí. No sé si ustedes recuerdan qué ciudades estaban en Asia Menor. Ustedes han estado estudiando aquí, por lo que he visto el pastor, el libro de Apocalipsis, ¿verdad? En Asia Menor había unas ciudades, ¿verdad? Y había unas iglesias. ¿Qué ciudades habían ahí en Asia Menor? Bueno, ciudades como Éfeso, ¿recuerdan? Como Esmirna, Tiatira, todas esas ciudades que estaban allí. Bueno, el apóstol Pablo y su grupo querían ir a Asia Menor. ¿Y qué hizo el Señor, el Espíritu de Dios? Dice la Escritura que no se lo permitió. No le permitió ir a Asia, ¿verdad? Ahí ustedes en el mapa van a ver yo coloqué ahí unos colores rojos, bueno, un color rojo y unas X ahí, para que ustedes vean más o menos la idea. Pablo estaba en la región de Galacia, ¿verdad? Y él había estado predicando allí. Y el apóstol Pablo tiene el deseo de ir a Asia, ¿sí? Al oeste, ¿verdad? Pero el Espíritu le dice: no vas a ir allá. Y luego entonces, miren ustedes nuevamente, ese es el deseo de él. Luego él dice: bueno, voy a irme al norte. Ahí está también la X ahí. Al norte estaba Bitinia, arriba. Y el Espíritu Santo le dice: no vas a ir tampoco a Bitinia. Tremendo, ¿no? Usted dirá: pastor, ¿dónde está eso? En el texto, ¿no? Lo acabamos de leer ahorita. Pero miren ustedes el versículo 6. Hechos capítulo 16, versículo 6. Para que ustedes vean, y el versículo 7. ¿Ya lo tienen? Hechos 16, versículo 6, versículo 7. Vamos a leer hasta el versículo 10 para que ustedes tengan todo el panorama ahí claro, ¿no? ¿Lo tienen? Miren lo que dice: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, él estaba allí, en esos lugares predicando. ¿Qué dice? Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia.
Pablo, no vas a ir allá. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir ¿a dónde? A Bitinia, al norte. ¿Y qué le dijo el Espíritu? Pero el Espíritu no se lo permitió. Ahí la idea es el Espíritu Santo. No se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y estando allí, se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando él vio la visión enseguida, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciésemos el Evangelio. Resulta interesante, ¿no? Llamativo, que el Espíritu Santo les dijo: no vayan a ese lugar. Que ojo, más tarde se iría a ese lugar, se predicaría la palabra de Dios e iglesias se iban a plantar allí. Pero el Señor le está diciendo: mira, esos lugares va a llegar su momento, pero ahora no. Ahora no, hay una urgencia en este momento, y era que el apóstol Pablo fuera ¿a dónde? A la región de Macedonia. Ojo, en esa región él iba a predicar, el apóstol Pablo, en diferentes lugares, y en esa región de Macedonia se iban a plantar, iban a florecer varias iglesias. Entonces, en la ciudad de Troas, dice ahí el texto, que Pablo recibió una visión. Entonces el apóstol Pablo, en su diligencia, ¿verdad?, de ir y predicar, de andar en la misión de Dios, va con este grupo de hermanos a predicar la palabra de Dios, pero ya sabemos, el Espíritu le dijo no, y luego intentó por otro lado, no. Entonces recibe una visión, y en esa visión él ve un hombre, un varón, de esa región de Macedonia. O sea, es decir, él cuando lo vio, él inmediatamente en la visión, escuchen eso, no fue algo tangencial, algo que ellos pudieron ver, tocar, no, fue una visión. Él vio a un hombre, y miren que inmediatamente él lo identificó: este hombre es macedonio. Y en la visión que él vio, este hombre le rogaba: ayúdame. Y él entendió por el Espíritu Santo que era necesario ir a ese lugar. O sea, es decir, hermanos, todos el grupo que estaban con el apóstol Pablo pudieron identificar y decir: oye, sí, hay que ir a otro lugar. Ellos estuvieron de acuerdo, ¿verdad? Y vamos a ver, hoy no vamos a poder estudiar todo el capítulo, pronto en otra ocasión, pero vamos a ver qué ocurre allí. Interesante, que el Espíritu de Dios les dice a ellos no 2 veces por acá, luego les da el sí. Pero ¿cómo creeríamos nosotros, verdad, que nos recibirían a nosotros en un sentido? Oye, el Señor te dijo por ahí no, pero el Señor te dijo por ahí, van a llegar a ese lugar. ¿Tú qué pensarías? Bueno, si el Espíritu dijo que aquí no, también dijo acá: oye, gloria a Dios que se abrió una puerta por acá, la gente va a estar ahí esperándonos y nos van a recibir con los brazos abiertos y todo va a ser hermoso. Hermanos, si ustedes leen cómo fue que se fundó la iglesia de Filipo, una locura. O sea que no, es interesante nuevamente. Hermanos, el Espíritu de Dios a veces nos dice a nosotros no a cosas. Y sí a otras cosas, pero no necesariamente esas cosas que Dios aprueba, a veces en un sentido nos complacen de manera plena. Como que, uy, el Espíritu, yo tengo convicción de esto. Y de repente en el camino usted dice como que, uy, pero sí sería el Espíritu, no sé, sería Dios. Realmente, no estoy seguro. Pero vamos a ver qué ocurre, hermanos, en ese llamado de parte de Dios. Miren en el versículo 12 y 13 que ellos llegan a un lugar, ¿verdad? Obviamente sabemos por el texto que llegan ¿a dónde? A Filipos. Después de hacer todo este recorrido, ellos llegan a Filipos. Algunos dicen que posiblemente pudieron tardar 2 días. 2 días. De Troas a Filipo. Se cree que ellos tardaron 2 días. Y era un viaje que normalmente se tardaban 5 días.
pero el Espíritu de Dios guió la embarcación y ellos llegaron en 2 días. Y cuando llegan, dice el autor de Lucas, que la primera ciudad a la que ellos llegan es Macedonia. Ahora, esa descripción de la primera ciudad no es la primera ciudad en el sentido geográfico, porque la primera ciudad de Macedonia es Tesalónica, pero en el sentido de importancia, de renombre, y vamos a ver por qué. Y la escritura dice entonces que los creyentes están ya confirmados, es decir, los misioneros tienen convicción y van hacia Filipo. Y miren todo el recorrido que ellos hacen. Zarpan de Troas, ¿verdad?, a Neápolis y todos esos nombrecitos que uno ve allí, ¿verdad? Samotracia, así es que se pronuncia, ¿no? Neápolis, eran puertos, uno como que, oye, esos lugares que eran puertos ahí. Por ejemplo, se dice que Samotracia era una isla rocosa donde ellos descansan una noche ahí, ellos descansan y luego llegan a Neápolis y de Neápolis llegan a Filipo. O sea, fue un trayecto, amados hermanos, bastante largo. Ahora, de Neápolis a Filipos, ese trayecto lo hicieron ellos posiblemente a pie. O sea, al principio el trayecto lo hicieron en barco, en embarcación, pero luego de Neápolis a Filipo. Hermano, estos datos son importantes, darlos. Desde Neápolis a Filipo, un trayecto de unos 18 kilómetros. Y ahorita vamos a ver por qué es importante estos datos. Eso es equivalente más o menos a 3 horas y 30 minutos, más o menos, de Neápolis a Filipo. Hermano, pregúntese, oiga, pero el Señor me salvó y me dio una misión. ¿Y cuál es la misión? Dar a conocer, anunciar, dar a conocer a Cristo, predicar el Evangelio, vivir como un cristiano en medio de un mundo difícil, pagano. Pero noten ustedes, hermanos, en toda esta travesía el sacrificio y la disposición de estos hermanos para recorrer diferentes lugares por agua, por tierra, con el propósito de servir a la misión de Dios. Hermanos, estas personas tenían una clara conciencia, ¿verdad?, del propósito de Dios, de la presencia de Dios, de la dirección de Dios en sus vidas para poder servir en esa misión. Ahora, hermanos, miren esto, uno ve eso, pero hágase la pregunta, yo estoy en la misión de Dios. Y nosotros necesitamos rogar a Dios por esa misma conciencia y pasión para nosotros poder involucrarnos en la misión de Dios. ¿Sí? A veces tenemos dificultad para llegar. Bueno, yo sé que aquí llegan muy temprano, ¿no? Yo llegué y estaban aquí ya. Pero a veces es difícil llegar puntual a la iglesia. Si estamos en una reunión de oración, a veces la gente no viene a la reunión de oración. Y queremos ir a predicar a tal lado y porque se nos olvida. O sea, a veces estos encuentros que tenemos aquí cada domingo, o sea, es parte del equipamiento, del entrenamiento. Estamos adorando al Señor. Pero recuerden, Iglesia Generación de Fe, estamos en misión. Dígale al que está a su lado, estamos en misión, dígale. Estamos en misión, Santi. Estamos en misión. El Señor nos ha salvado, ¿verdad? Y nos ha incluido en su misión y nos ha enviado a anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Entonces Lucas, quien es el autor inspirado por el Espíritu Santo, él está, ¿verdad?, en todo este viaje misionero. Y noten que el texto que leímos del 11 al 16, él dice: vinimos, estuvimos, salimos, hablamos. O sea, él se incluye. Lucas hacía parte de este equipo misionero. Entonces, Filipo era una ciudad destacada, era una ciudad importante. Por eso lo menciona ahí el autor, cuando dice que era la primera ciudad, no geográficamente, pero en el sentido de importancia. Era obviamente una ciudad con unas características bien
particulares. Por ejemplo, dice que era una colonia. Leyó el texto, ¿verdad? Que era una colonia ¿qué? Era una colonia romana. Y eso tenía obviamente importancia. ¿Sabe por qué? Porque el ser ciudadano romano tenía unas ventajas. Ustedes recuerdan cuando el apóstol Pablo lo tomaron prisionero y lo querían azotar al mismo Señor Jesucristo. Bueno, todos esos episodios. Y cuando alguien decía, es ciudadano romano, uy, muchos se quedaban como que, es ciudadano romano. No podemos azotarlo. Esa era una ventaja, ser un ciudadano romano. Ser un ciudadano romano tenía ventajas. Por ejemplo, no se pagaban impuestos ahí. Filipos era una ciudad autogobernada, tenía exención de muchos impuestos. Tenía veteranos del ejército romano allí, en esa ciudad. Era una ciudad donde se dice que era una ciudad próspera. Tenían allí minas de oro en esa ciudad. Era una ciudad bastante próspera. Pero interesante, fue allí en esa ciudad donde el Señor dirigió a sus misioneros. Los dirigió no para hacer plata. Oye, el Señor los dirigió a una ciudad bien importante, ¿no? Ustedes van a ver, si ustedes siguen leyendo la historia, hermanos, bastante complicado la ciudad. Eran situaciones bien complejas, ¿sí? Pero hermanos, ellos sabían que ellos estaban en una misión y que tenían un poderoso mensaje que anunciar. ¿Usted es cristiano, hermano, hermana? ¿Usted es seguidora de Cristo? ¿Usted es seguidor de Cristo? Bueno, usted está en una misión y está llamado a cumplir esa misión. ¿Dónde? A donde usted esté. En su casa, en su trabajo, en su negocio, donde usted esté. Usted está llamado a anunciar, a hablar, a compartir de Cristo, pero obviamente también con su testimonio, con su vida. Así que miren ustedes, hermanos, estos misioneros llegan entonces finalmente a Filipos, y normalmente cuando usted lee, por ejemplo, las cartas del apóstol Pablo, cuando Pablo llegaba a una ciudad, él tenía una estrategia, por así decirlo, una estrategia misionera. ¿A dónde llegaba él primero? Él llegaba a las sinagogas primero, ¿verdad? Recuerden, a los judíos primeramente y luego a los griegos, ¿verdad? Entonces, ellos llegaban primero a las sinagogas. Pero en este caso no había una sinagoga en Filipos. Dice el texto que el sábado los judíos normalmente se reunían en la sinagoga, leían la palabra de Dios, oraban, pero no había una sinagoga ahí. Dicen algunos estudiosos que para que hubiera una sinagoga se necesitaban por lo menos 10 varones adultos. 10 varones se necesitaban. O sea que en Filipos no habían esos 10 varones judíos, ¿verdad? Para armar una sinagoga. Pero miren ustedes que sí había un grupo de mujeres que se reunían, no en una sinagoga, sino se reunían en un lugar, mira que dice que de costumbre iban a orar ahí. ¿Y dónde era ese lugar? ¿Dónde se reunían para orar? ¿Qué dice el texto? Junto al río. Ahí se reunían, posiblemente al aire libre. Se reunían allí. Y este grupo de mujeres, al parecer, muchas de ellas no eran judías como tal. Esas personas que eran temerosas de Dios. No sé si ustedes recuerdan la historia de Cornelio. ¿Recuerdan la historia de Cornelio? En Hechos capítulo 10. Por ejemplo, se dice de que Cornelio oraba y daba ofrendas, limosnas. ¿Sí recuerdan? O sea, este era un hombre que uno diría, oye, este es un tipo, ¿verdad? O sea, moralista, es un tipo... Ellos tenían, digamos, como una simpatía con el judaísmo, pero ellos no hacían o no practicaban todas las tradiciones que tenían los judíos. Pero este grupo de mujeres, hermanos, hermanas, estaban orando al Señor, y de repente el apóstol Pablo y sus compañeros, ¿a dónde llegan? A este grupo de mujeres que estaban ahí junto al río orando. Miren ustedes aquí que ellos, digamos, llegan al grupo y ellos no ven, hermana, ¿verdad?
Yo voy a hablar la palabra de Dios y, o sea, no llegan a interrumpir ahí y tal. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen este grupo imagínense, el apóstol Pablo con este grupo de hermanos? Dice que se sentaron. El texto dice que se sentaron con ellas. Y posiblemente se les dio la palabra y ellos comenzaron a hablar. Piensen por un momento, hermanas, o están ustedes, a ver, piénsenlo, imagínense. Hermanas, están aquí, ¿verdad? ¿Sí? Están ustedes junto al río. Bueno, están ahí con el propósito de orar y todo. Pero aparte de orar, ¿de qué más estarían hablando esas mujeres ahí en el río? O sea, ¿de qué habla uno en el río? ¿De qué habla uno en el río? Ellas, ojo, ellas van con la intención de adorar a Dios, todo eso, pero ellas están ahí, no es un lugar como este, cerrado, donde el pastor está hablando por el micrófono. Hay un grupo de hermanas que están allí, que se reúnen de costumbre para orar, para leer la palabra. Y de repente ven un grupo de varones que llegan y ellos se sientan, posiblemente a escuchar qué es lo que están hablando. Y ellos entonces comienzan a hablarles a las mujeres. Miren ustedes esto, ¿no? O sea, ellos, lo que algunos llaman aquí contextualización, ¿verdad? Ellos no llegan y dicen, bueno, hermanas, por favor, hagan silencio aquí, llegaron los apóstoles, llegaron los varones, ahora sí lo que van a escuchar ustedes aquí es palabra de Dios. No, ¿verdad? Ellos se sentaron a la par del grupo de mujeres que estaban ahí y siguieron hablando. Tomaron el tema de conversación, estaban hablando, pero lo que ellos hacen es, comienzan a enseñarle más acerca de ese Dios al que ellas estaban orando. Tremendo, ¿no? Y esto nos muestra a nosotros un principio a la hora de nosotros que estamos en misión. Cuando usted habla con una persona que no es cristiana, cuando normalmente uno no llega, digamos, no sé, a la universidad, bueno, jóvenes, por favor, abran sus Biblias, acá hay. Hay gente que va a decir, estos más están locos. No. Hay un puente, ¿verdad? Y ustedes... Pero aquí vemos la intención, el enfoque. Ellos no desaprovechaban, ellos estaban en misión. Y entonces comienzan a hablar la palabra de Dios. Muy seguramente el apóstol Pablo tomó el tema de conversación, el grupo que estaban ahí, pero ese tema de conversación los llevó a hablar acerca de Cristo, los llevó a hablar acerca del Evangelio. Y ellos están hablando, hermanos, y es interesante, ellos están aquí hablándole a quiénes. ¿A quiénes este grupo de hombres está hablándole? Al grupo de mujeres que estaban ahí sentadas. Pero hay una diferencia entre escuchar externamente la palabra de Dios, externamente, y escuchar internamente. Por ejemplo, algunos hermanos yo no los veo de aquí, ¿verdad? Porque hay una columna ahí, ¿verdad? Quisiera ver los hermanos. No los veo. Yo no sé si ellos están escuchando internamente la palabra. Ni siquiera puedo saber si los que están aquí están escuchando internamente la palabra. Yo creería que están escuchándome, ¿verdad? Porque se escucha aquí el sonido y algunos de pronto tratamos de concentrarnos, nos da un poquito de sueño y otra vez como que nos conectamos y es posible que estemos escuchando algo de lo que se está hablando. Pero hay una diferencia entre escuchar externamente y escuchar internamente. Miren el versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, esta mujer estaba oyendo lo mismo que estaban haciendo el otro grupo de mujeres, estaban oyendo. Pero miren lo que pasó con Lidia. Y el Señor, fue el Señor el que abrió el corazón de ella, ¿para qué? Para que ella estuviera atenta a lo que Pablo decía. Entonces, no sé si ustedes ven ahí la diferencia. Ella estaba oyendo lo mismo que las demás mujeres, pero algo aconteció en la vida de esta mujer. El Señor abrió el corazón de ella para que ella estuviera
atenta a lo que Pablo estaba diciendo. Una cosa es estar escuchando todo lo que estamos oyendo, pero wow, me parece interesante, estoy atento, algo está ocurriendo en mí, internamente me está hablando el Señor, yo tengo que ser un testigo. Señor, ayúdame, dame la capacidad, dame de ti para con valentía. Yo soy tímido, no sé, a veces me cuesta, pero ayúdame, Señor, para poder hablar tu palabra. Dice el texto bíblico que esta mujer Lidia era una mujer, miren, tremendo. Esta mujer era una mujer comerciante. ¿De dónde era esa mujer? ¿De dónde era? Era de Tiatira, o sea, era de Asia Menor, ¿recuerdan? Y esa mujer era una mujer comerciante, o sea, una mujer trabajadora. Pero estaba allí en ese grupo de mujeres tratando de ir a buscar de Dios, a escuchar de Dios. Y es interesante que se dice que ella, según el versículo bíblico, era vendedora de púrpura. Hay algunas traducciones que dicen que ella era vendedora de tela teñidas con púrpura. Bueno, no sabemos, posiblemente sí, era vendedora de telas teñidas de púrpura, o quién sabe si también vendía púrpura. O sea, el tinte como tal. Ahora, ese tinte era muy costoso. Era demasiado costoso en la época. O sea, ese tinte se dice que se extraía de las glándulas de caracoles marinos, imagínense. Y era un proceso bastante complicado. El color era bastante fuerte, era un rojo intenso o color violeta. Entonces, cuando se hablaba de púrpura, esos colores de púrpura eran sinónimo de realeza, de poder. Entonces, imagínense una mujer vendiendo tal vez telas teñidas de púrpura, o vendiendo pues también como tal el tinte. Se cree, algunos creen, que esta mujer era una mujer adinerada. Y vamos a ver más adelante que se cree que era una mujer adinerada. ¿Por qué? Porque invita a los misioneros y les dice: quédense en mi casa. Normalmente una mujer pobre podía tener una casa de un cuarto, sencillo, 2 cuartos. Pero esta mujer recibe en su casa a varios varones. O sea, posiblemente era una casa grande de una mujer que tenía recursos, ¿no? O sea, miren, hermanos, aquí vemos una mujer de recursos económicos, pero una mujer que estaba allí en ese lugar con el propósito de saber acerca de el Dios de Israel, del Dios de la Biblia. No tenía mucho conocimiento esta mujer tal vez, pero era una mujer temerosa, era una mujer simpatizante del judaísmo, aunque no se había convertido al judaísmo. Pero es interesante que dice la Biblia que Dios le abrió el corazón. En otras palabras, lo que hizo el Señor fue que le abrió los ojos espirituales para que ella pudiera ver que era pecadora y que ella pudiera creer en Jesús como el Hijo de Dios, que era el que estaba proclamando el apóstol Pablo. Así que definitivamente es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Dice la Escritura que nos convence a nosotros de pecado, nos conduce al arrepentimiento, nos conduce a la fe en Cristo. Ahora, en un sentido, hermanos, que esto también nos muestra un principio aquí, tú y yo debemos ser diligentes, prepararnos bien para poder presentar el mensaje del Evangelio. Le voy a hacer una pregunta, hermanos, no con la intención de corcharlos, o si ustedes no lo hacen, pero una pregunta: ¿pudiera usted responder en 1 minuto, o siendo un poquito más compasivo, en 3 minutos? ¿Pudiera usted responderle a alguien que le pregunte cuando escuche: no, que yo soy evangélico? ¿Evangélico? ¿Y eso qué es? ¿Qué es el evangelio? Es que yo voy a la iglesia el domingo. Ahí ser evangélico es ir a la iglesia, es estar ahí reunido, es cantar al Señor. ¿Cómo supiste tú que yo era evangélico? ¿Sería por mi falda? ¿La pinta? ¿Qué sería? Pero ¿podría usted responderle a alguien que le pregunte:
Oye, ¿y qué es el Evangelio? En 1 minuto o 3 minutos sería un ejercicio, ¿no? Que pudiéramos entre nosotros, explícame el Evangelio en 1 minuto. A ver, vamos a contabilizar. Explícame el Evangelio en 2 minutos. Explícame el Evangelio en 3 minutos. Explícamelo. No se necesita, obviamente, aquí ser exhaustivo en poder explicar el Evangelio, pero que nosotros tengamos un panorama general de qué es el Evangelio, ¿no? Una base. Y podamos nosotros explicarle a una persona qué es el Evangelio. Así que, hermanos, la conversión de Lidia, esto fue la conversión de Lidia. La conversión de Lidia no fue el resultado de la elocuencia del apóstol Pablo y de sus amigos, tampoco fue el resultado de la disposición de la oyente, en este caso de Lidia. Lidia estaba oyendo, como todas las demás que estaban ahí. Pero algo especial ocurrió en la vida de ella. ¿Qué fue lo especial que ocurrió? El Señor abrió el corazón de ella. Mi pregunta para ti es, ¿el Señor ha abierto tu corazón? ¿Ha abierto el Señor tu corazón para tú estar atento a lo que tú escuchas, a la palabra de Dios? Pero en fin, hermanos, hay mucho dato aquí. Pero Pablo predica la palabra de Dios y Dios es el que obra en la vida de esta mujer. ¿Qué ocurre al final? Bueno, esta mujer se convierte al Señor y entonces ahora ella no puede callarse. ¿Qué hace ella? Versículo 15. Cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. ¿Y qué termina diciendo? Nos obligó a quedarnos. O sea, es decir, el apóstol y los misioneros aquí como que no querían, ellos querían tal vez seguir predicando en otros lados, haciendo, y aquí la mujer fue persuasiva: pero quédense, ¿verdad? Quédense. Hay en casa donde nos quieren es echar, ¿no? Que se vaya rápido. Pero esta mujer dice, nos obligó a quedarnos. Hermanos, esas son palabras de diligencia, de amor. En ella comenzó, ¿verdad?, en su corazón el deseo de: yo quiero seguir conociendo más, explíqueme más, ayúdeme. Yo no sé si usted lo habrá pasado con discípulos, con hermanos que tú le explicas y le explicas. Yo tenía uno de esos, un discípulo, que yo pasaba horas, pero yo le explicaba algo y de ahí salía otra pregunta. ¿Y esto entonces qué significa? ¿Y esto qué significa? ¿Y esto? Y yo internamente como que, uy, pero ese miraba el reloj, ya es tardecito, ¿no? Llegaba temprano, ya es de noche. Pero eso es lo que uno ve, ¿no? Personas realmente interesadas en el mensaje de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó en la vida de esta mujer? No solamente fue ella. ¿Qué ocurrió? Ella se bautizó, pero también su familia. Esa palabra familia, es la palabra oikos. Es una palabra griega, oikos. Y resulta que familia, especialmente en el Nuevo Testamento, incluía a todas las personas que estaban allí, en la casa, que hacían parte de la familia. Podían ser los esclavos en ese momento o los hijos. No dice el texto, pero posiblemente esta mujer, obviamente dice que tenía familia. No está hablando de la casa, del edificio, sino está hablando del hogar, de los que componen un hogar. No habla del esposo, pero lo que sí dice es que las personas que estaban ahí se bautizaron. Por eso algunos hablan de bautismos oikos. O sea, es decir, bautismos de familias. O sea, esta mujer no dijo: ay, yo me salvé. Mis hijos que se salven ellos porque la salvación es individual. No, ella fue, les habló, compartió con su familia y ahí estaban los misioneros y escucharon la palabra de Dios. Igual respondieron porque se bautizaron también. Y luego vemos que esa mujer los obligó a quedarse por un buen tiempo. Así que en conclusión, amados hermanos, hay mucho que decir. El tiempo pasa rapidísimo. Pero usted y yo estamos llamados a comprometernos con la misión de Dios. Somos misioneros. Los misioneros no son los que, ay, mira, aquí hay un equipo misionero. Sí, muchos de ellos vienen de otros países. Pero usted está llamado a la misión de Dios, a comprometerse a la misión de Dios.
Y según este relato, de manera general, la misión exige disposición, exige amor genuino por el prójimo, ¿verdad? Ahora reconocemos en esta misión que nosotros somos testigos, no anunciamos, pero el Señor es el que obra en la vida de las personas, ¿sí? No olvidemos que somos discípulos de Cristo porque el Espíritu Santo abrió nuestro corazón, nos convenció de pecado, nos mostró nuestra necesidad de un Salvador, nos ha salvado, nos ha llamado para que nosotros crezcamos, pero para que nosotros vivamos en la misión de Dios. Amén. Así que oremos al dueño de la misión, al Señor de la misión, que ponga en nuestros corazones un interés genuino por comprometernos en su misión y que estemos dispuestos a obedecer y testificar de la persona de Cristo y de la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Así que como misionero, ve a tu casa, compártela a tu familia, a tus amigos del trabajo, anúnciale, a tus amigos de la universidad, anúnciale. Eres un misionero. Mira todo lo que hicieron estos misioneros, ¿verdad? Pero era por la obra de Dios en sus vidas. Señor, gracias te damos, Padre, en esta mañana. Gracias por recordarnos tu palabra, por hablar a nuestras vidas, Señor. Y recordarnos, Señor, que somos misioneros, que estamos comprometidos con tu misión. Y que así como estos hombres, como Pablo, como Timoteo, como Silas, como Lucas, fueron, Señor, y predicaron tu palabra con valentía, pidiendo tu dirección, pidiendo tu guía, pero al mismo tiempo siendo responsables. Ayúdanos a nosotros, Padre, para comprometernos con tu misión. Entendemos que tú diriges la misión, pero tú nos invitas a participar de ella, Señor. Que cada miembro, que cada persona de Generación de Fe, Señor, sean conscientes que están en la misión, que tú nos llamas a eso, Señor. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.